Bienvenidos a una porción de fe. Ya estamos iniciando hoy la lectura del libro número 11. Sí, 10, 11. El libro número 11 de la Biblia. Vamos, excelente, y seguramente hemos estado aprendiendo. Ahora pidamos al Señor que nos ayude a ponerlo en práctica. Poquito a poquito vamos aprendiendo y lo vamos poniendo en práctica. Nuestra vida no es la misma. No somos los mismos que en enero y no somos los mismos que seremos en diciembre. Primero Dios. Así que estamos leyendo entonces el libro número 11, primer libro de los Reyes. Estaremos leyendo los capítulos del 1 al 3. Te recuerdo que estamos tomando la nueva versión internacional, ¿sí? Si tienes otra versión, síguela en tu versión. Es la palabra del Señor y vamos a ver qué tenemos en esta noche. Así que bienvenido a una porción de fe. Qué bueno que estás con nosotros y vamos a ver. Capítulo número 1, verso 1. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una tsunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones íntimas con ella. Vamos a ver qué ocurre aquí a partir del verso 5. Adonías usurpa el trono. Adonías, hijo de David, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser el rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que el otro hijo de David, llamado Absalón, y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, general del ejército, que además era hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, otro general, hijo de Joiadá, el profeta Natán, Simí y Regí, y la guardia personal de David. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Sogelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso, el profeta Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón: Betsabé, ya sabes que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey, autoproclamado rey, a espaldas de nuestro señor David. Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve y preséntate ante el rey David y dile: ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag, la tsunamita. Al llegar Betsabé, se arrodilló ante el rey y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que a mi hijo Salomón lo sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y, arrodillándose, le dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y ahí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, tampoco invitó al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiadá, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad.
¿Será posible que mi señor y rey haya hecho sin comunicarles a sus servidores quién nos sucederá en el trono? Al oír esto, el rey David ordenó, llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y postrándose el rostro en tierra exclamó, que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó, llamen al sacerdote Sadoc, llamen al profeta Natán y llamen a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo, tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten, ¡viva el rey Salomón! Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaías, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor, Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías, el que se había autoproclamado rey, y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab, el general del ejército, preguntó, ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaban hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a su hijo Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor, el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el del rey David y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se inclinó en su cama y dijo, alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír esto, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a su hermano Salomón, que ahora era rey, se refugió en el santuario, sí, ahí en el templo, ahí en el altar, en donde se agarró del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón, Adonías, tu hermano tiene miedo ahora de ti, que eres ahora su majestad, y está agarrado de los cuernos del altar. Y él ha dicho, quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió, si Adonías demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías, su hermano, llegó, y el que se había autoproclamado rey, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. David, vamos a ver el capítulo 2, pero antes, un principio de aplicación hoy. Principio de aplicación. Padres, dirigentes, líderes, ministros, gobernantes y todo aquel que tiene autoridad. Todos aquellos que tenemos autoridad en algún momento. Establezcamos conforme a lo que Dios dice. ¿Quién estará a cargo de las cosas, actividades, lugares o ministerios? De no hacerlo, habrá consecuencias. Establezcamos con la autoridad que Dios nos dio
establezcan con la autoridad que Dios les dio sabiamente a la persona idónea o a la persona que Dios diga o a la persona responsable, a la persona honesta, en el lugar de autoridad, en lugar de ustedes, de nosotros, porque en ello nos va la estabilidad personal, familiar o aún gubernamental o empresarial. De no hacerlo, de no estar tomando la autoridad, alguien más la tomará. Aquí veíamos que Adonías, a causa de que su papá no le decía nada, hacía lo que él quería. Ciertamente David era famoso, pero como padre era un fracaso. Que Dios nos ayude a ser buenos padres, excelentes padres. Sigamos tomando una porción de fe. En el Salmo 128, que veremos más adelante, menciona las bendiciones por temer al Señor. Temamos a Dios, obedezcámosle y entonces nuestra familia estará bien y también nuestra ciudad, también la empresa, está bien el negocio, estará bien. Hagamos lo que Dios dice. Aquí no fue Dios el que puso a Salomón, fue David. El Señor le había dicho a David que uno de sus hijos, mas no le dijo quién. David lo estableció. Gracias a Dios que tenía esa autoridad y que la tenemos nosotros, hagamos las cosas ordenadamente para que nuestros hijos estén bien y estén bien también las congregaciones. Que Dios ayude a los dirigentes, a los directores, a los responsables, pastores principales, encargados de establecer a quien estará en su lugar o a su lado, porque si no habrá un desorden y no es eso lo que enseña la porción de fe. Así que vamos al capítulo 2. Capítulo 2, últimas instrucciones de David. Ya no era rey, porque ahora el rey era Salomón, pero era un hombre hablando. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Salomón, cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, ahora en la Biblia. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo, diciendo, si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros hagamos lo correspondiente para que nuestros hijos, nuestros descendientes, cuiden su conducta. Hoy me sentí tan orgulloso, bendecido, contento al ver que mi hijo tomaba mis indicaciones y cedía el lugar. Y no lo peleaba, sino lo cedía. Qué alegría que nuestros hijos, nuestros descendientes, cuiden su conducta. Qué alegría. Así que vamos adelante. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, decía David, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai y de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayín. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres Salomón inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Vaya indicaciones. No digo que nosotros las hagamos así, que Dios dé sabiduría a nuestros descendientes, a los que les demos ahora autoridad, para que obren justamente como Dios dice. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Verso 13, Salomón consolida el reino. Adonías, su hermano, que se había autoproclamado rey antes y que era hijo de la señora llamada Hagit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y Betsabé le preguntó, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él.
tengo algo que comunicarle. Habla, contestó ella. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del Señor. Pues bien, tengo una petición que hacerle y espero que me la conceda. Continúa, dijo ella. Por favor, pídele usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag la sunamita. A usted no se lo negará. Muy bien, contestó Betsabé, le hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Era su mamá. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime de qué se trata, madre mía. A ti no puedo negarte nada. Ella continuó. Concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisag, la sunamita. Pero ¿cómo puedes pedirme semejante cosa? Respondió el rey a su madre. Él es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarvia. Realmente me estás pidiendo que le ceda el trono. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor diciendo que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esa petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como que él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. ¿Por qué pasó esto? No lo sé exactamente, sigamos leyendo. Enseguida el rey Salomón le dio a Benaías, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Benaías era parte del ejército, estaba al mando de Salomón. Al sacerdote Abiatar el rey mismo le ordenó. Abiatar había estado con Adonías cuando Adonías intentó usurpar el trono. Así que el rey Salomón le ordenó, regresa a tus tierras en Anatot, mereces la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Fue así como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí, que decía que como había honrado a sus hijos más que a Dios, lo iba a quitar de ese lugar de autoridad. Pidamos a Dios que nos ayude a guiar a nuestros hijos adecuadamente, a estorbarles, o sea, a reconvenirlos, ¿sí? A corregirlos cuando estén haciendo algo que no esté de acuerdo, y no solamente decirle, ya hijo, ya hijo, ya hijo, nunca va a hacer caso. Corrección, disciplina en amor, porque si no, las cosas se salen de control. Y mira en qué terminó esto. Toda la descendencia de Elí, el sacerdote que vimos allá en otra porción de fe anterior, más exactamente el primer libro de Samuel, ahora toda su descendencia quedaba destituida. Que Dios ayude también a nuestros líderes, a los directores, pastores principales en la congregación, para que todo marche bien y su ministerio siga adelante. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón. Así que al oír que Adonías había muerto, también que Abiatar había sido destituido del sacerdocio, fue a refugiarse en el santuario del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó al otro jefe del ejército, Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Ven al santuario del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacarán muerto. Benaías fue y le contó al rey lo que había dicho Joab. Pues dale gusto, ordenó el rey, mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre el rey David atacó Joab a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y también atacó a Amasá, hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a 2 hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes, pero que la paz del Señor permanezca para siempre con David y sus descendientes, y con su linaje y su trono. Benaías, hijo de Joiada, fue y mató a Joab e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. No es lo que debemos hacer ahora. Esta porción de fe dice que la venganza es del Señor. Que si nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer, y que si tiene sed, le demos de beber. Eso es misericordia, ya no es juicio. Juicio era antes.
en el Antiguo Testamento y eran indicaciones del Señor. Ahora, en este tiempo, a partir de Jesucristo, es misericordia, que Dios se encargue de los demás, no nosotros. Sigamos adelante. Entonces el rey puso a Benaías, hijo de Joiadá, sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Luego mandó llamar a Simí, el que había maldecido a su padre David, y le dijo: Constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí, no salgas a ninguna parte, porque el día que salgas de esta ciudad y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto y la culpa será tuya. De acuerdo, le respondió Simí al rey: yo estoy para servir a su majestad y acataré sus órdenes. Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero 3 años más tarde, 2 de sus esclavos escaparon y se fueron a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Macá. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gat, aparejó su asno y se fue allá para buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, lo mandó llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto, y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué pues no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David, ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido, el rey le dio la orden a Benaías, hijo de Joiadá, y este fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Que Dios se encargue de nuestros enemigos. Que Dios se encargue de los que dicen algo de nosotros. Que Dios se encargue. Que Dios se encargue de ellos. Por nuestra parte vamos a perdonar. No siempre es sencillo, pero por eso estamos tomando una porción de fe. Quiera Dios que al escuchar esto, tú digas: verdaderamente necesito tener misericordia, dejarlo en las manos de Dios, que Dios se encargue, porque la venganza solamente trae destrucción. Que Dios nos ayude y vamos adelante. Capítulo 3. ¿Qué empezó a hacer Salomón? Salomón pide sabiduría. Salomón, el rey, entró en alianza con el faraón rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, a Jerusalén, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en el lugar llamado Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, le dijo el Señor a Salomón. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo suyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino has pedido discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te daré una larga vida. Que Dios nos dé larga vida al andar en sus sendas, al obedecer sus decretos y al obedecer sus mandamientos. Nos dará el Señor una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Tiempo después, 2
personas que se dedicaban a la prostitución fueron a presentarse ante el rey. Una de ellos le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo vivo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto, pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Vamos a ver cómo Salomón ejerce la sabiduría. Veamos, el rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, deje usted a ella, dele a usted. Ya me atoré. Sigo. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele usted a ella al niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para ti ni para mí, que lo parta. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Que Dios nos dé sabiduría porque la necesitamos y tú la necesitas. Aunque seas una persona mayor, la necesitas. Y si eres joven, la necesitas. Si eres una persona de edad media, 40 y tantos años como yo, la necesitamos. Yo la necesito. Señor, concédenos sabiduría y también a todas las personas que nos están leyendo, escuchando, que están poniendo atención a tu palabra a través de una porción de fe.